Eso, Galeano, por último, un poco hacia dónde tenemos que ir en torno a esto. Siempre el debate puso también en la entrevista la idea de cuán costoso no solamente son para los padres, sino para los chicos este tema del idioma, como un elemento que podamos dejar en la reflexión de hacia dónde tenemos que ir en un debate público tal vez de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, quiero empezar con una cuestión así para mí particularmente fundamental. Entender al Paraguay sin el guaraní es imposible. Y el guaraní sin el Paraguay tampoco puede, hasta hoy nunca se dio, ¿verdad? No sé qué sería el guaraní sin el Paraguay, y repito, el Paraguay sin el guaraní. Esa es una cuestión que viene ligada. Por consiguiente, estamos hablando de un valor, yo diría, fundamental en el análisis de la realidad socioeconómica, política, cultural del Paraguay. Entonces, a partir de allí, lo que tendríamos que es generar más espacios para una mayor promoción, para una mayor difusión. Y en eso que bien planteaste, también hacer una oferta internacional. Si hoy acá nos ofrecen cursos de chino, de inglés, de francés, ¿por qué no las embajadas paraguayas o los consulados en cualquier lugar del mundo, por qué no podrían ofrecer unos cursos? Y esos cursos inclusive hoy están disponibles en las plataformas, las distintas que existen. Sería solamente decirle, entren acá, vean, van a aprender un poco de guaraní. Si quieren profundizar más, bueno, pueden ir acá, pueden ir allá o más allá. Pero eso tenemos que hacer. Tenemos que vender el guaraní también como un producto nacional que tiene un valor, que tiene en este caso mucho aprecio, goza de mucho aprecio a nivel internacional. Creo que ese es uno de los caminos, a darle una proyección internacional. Lo otro es fortalecer el guaraní digamos, en el mundo virtual, en Internet. Y lo tercero sería formar más docentes, porque, ¿sabe, Juan Carlos? Una manera de poder defender la lengua es conociendo la lengua. Lo mismo que en este caso vos dentro de tu profesión, ya sea como un comunicador, como un experto en temas económicos, vos te preparaste para eso y tenés las herramientas para defender cualquier tipo de proyecto o cualquier proceso que entre en discusión. Yo como lingüista puedo hacer una discusión y decirte por qué es importante el guaraní y en qué nos conviene. En cambio, aquella persona que no tiene esta preparación va a llegar hasta un punto de decir, me gusta, me encanta, yo hablo guaraní, pero al momento de preguntarle por qué, y allí va a quedar trancada. No porque no quiera o no sepa, sencillamente porque no tiene la información. Entonces, lo importante es seguir preparando a más gente que pueda sostener un discurso y con ese discurso decir por qué es importante el guaraní para nosotros. Profesor David Galeano, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y esperemos seguir hablando sobre este tema en otra oportunidad. Con mucho gusto, Juan Pablo, agradecido contigo.